esta guerra no es sinónimo de paz. Ojalá lo fuera. A 2 años de la guerra entre Israel y Hamás, la mirada objetiva del único párroco en Gaza sobre el conflicto y los retos para el futuro. La Orden de Malta lleva curación y esperanza a los niños ucranianos víctimas de la guerra con Rusia. La cantante argentina Atenas alerta sobre música católica compuesta 100% con inteligencia artificial que circula en internet con errores en la doctrina. Próximos a la canonización de los primeros santos venezolanos, la madre Carmen Rendiles y el médico José Gregorio Hernández, los devotos les rinden homenaje. En el mes del Santo Rosario, desde México lanzan la campaña internacional Rosario Peregrino para convertirse en misionero de esta devoción mariana. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Natalie, un gusto como siempre estar contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias desde Tierra Santa, donde al sur de Gaza, la única parroquia en la franja persevera con intensidad en la adoración al Santísimo Sacramento, pidiendo a Jesús y a la Virgen María por el milagro de la paz y la liberación de los rehenes. Escuchemos al párroco, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, en este mensaje enviado a EWTN Noticias. Parece increíble que hayan pasado 2 años de aquel terrible 7 de octubre, que se ha cobrado la vida de 1.200 personas en los kibbutz alrededor de la franja de Gaza. Y que desde ahí, además de esa terrible masacre, continúen masacrando a tantas personas. Más de 1.000 personas han muerto en Cisjordania en estos 2 años y más de 67.000 personas han sido muertas aquí en la franja de Gaza, entre los que se cuentan más de 18.000 niños. El final de esta guerra no es sinónimo de paz, ojalá lo fuera, pero la paz exige muchas cosas. Como decía el Papa Juan Pablo II, no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón o sin reconciliación. Nos tocará a muchos en todas partes del mundo a trabajar por la paz, a trabajar para tratar de sanar las heridas, ayudando en el alma y en el cuerpo a todos aquellos que necesiten, sean de un pueblo o de otro, pertenezcan a la religión que pertenezcan. Esperemos tener buenas noticias en cuanto que se termine el conflicto, esta parte del conflicto, digamos de la guerra, mejor dicho, y que se pongan las bases para un futuro justo para todos los habitantes de Tierra Santa, tanto palestinos como israelíes. Ahora veamos cómo vienen siendo estos 2 años de guerra para los gazatíes. A los bombardeos, la escasez y pérdidas de vidas humanas se suman los desplazamientos forzosos dentro de la franja, tal como indica la doctora Maja Esber, quien atiende en un hospital de Gaza. Aproximadamente 8 desplazamientos en los 2 años. Esas 8 veces no fueron normales. Cada una de esas 8 veces, mi alma estaba saliendo de mi cuerpo. He visto casos en la guerra que tal vez no habría visto en 80 años de practicar la medicina. No sé cómo nos recuperaremos en el futuro de ellos, de esas escenas que hemos visto. Alrededor del 90% de los gazatíes tuvieron que abandonar sus hogares, informa Associated Press. Dejaron sus casas por campamentos o refugios, lugares que tampoco son seguros. Los que regresan a sus hogares suelen encontrar sus vecindarios en escombros. Nuestras familias han muerto, nuestros hogares se han ido. Rezamos a Dios para que esta guerra termine lo antes posible, hoy en lugar de mañana. En el dolor de los desplazados también está el futuro que les espera a sus hijos. Me despierto todas las mañanas deseando ver a mis hijos con sus uniformes escolares después de vestirlos, que fueran a la escuela y continuaran su educación. Hoy, después de 2 años de guerra, no hay educación. El sistema de atención médica se ha derrumbado por completo. Nos hemos desplazado. Nuestra vida se ha convertido en un infierno. De acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza, bajo el dominio de Hamás, más de 67.000 palestinos han muerto producto de la guerra. Los médicos no se dan abasto.
Desde el primer día de la guerra hubo asesinatos, desplazamientos, destrucción y todo tipo de torturas. La destrucción de hospitales, la destrucción de hogares encima de sus residentes. A veces no encontramos los cuerpos y a veces encontramos los cuerpos debajo de los escombros. 2 años de guerra han significado el fin de nuestro futuro, nuestros hogares, nuestras familias. Una incapacidad para ayudar a las personas en el contexto de la grave escasez de recursos humanos y recursos médicos. El gobierno de Israel niega las acusaciones de genocidio y que se esté usando la hambruna como método de guerra. Culpa a Hamás por esconderse en áreas pobladas y exige la liberación de los rehenes. Y en Europa Oriental, otra guerra no tiene cuándo acabar. Se trata del conflicto entre Rusia y Ucrania iniciado en febrero de 2022 por una invasión rusa a territorio ucraniano en reacción a las aspiraciones de Ucrania para ser parte de los países del Tratado del Atlántico Norte. El portavoz ruso Dmitry Peskov dijo este martes que el suministro de misiles a Ucrania por parte de Estados Unidos constituye una grave escalada de la situación que al mismo tiempo no podría cambiar la situación en la guerra. Veamos las consecuencias del conflicto en los niños en Ucrania. Informa nuestra corresponsal Valentina Di Donato. Con solo 10 años, Maxim ya ha vivido los horrores de la guerra. Este es el tercer hospital en el que ha recibido tratamiento de diálisis. Los otros 2 hospitales se encontraban en regiones ocupadas de Ucrania y fueron bombardeados. Estamos dentro del Hospital San Nicolás en Lviv, Ucrania, donde actualmente atienden a unos 315 niños con heridas graves causadas por la guerra. Nuestra experiencia desde el comienzo de la guerra nos dio esperanza y posibilidades de tratar a niños de toda Ucrania, también de la parte oriental, porque muchos pacientes, muchos niños, muchas familias son de esa zona y ahora podemos ayudarles mejor que al principio. Y debido a que las armas de guerra son cada vez más insidiosas, el Dr. Shevchuk afirma que el tipo de heridas que trata en sus pequeños pacientes son ahora más complejas. Fue bombardeado el departamento donde se realizaban las diálisis y murió un médico. Hubo muchos daños para los médicos y los pacientes. What is his name? Maxim. Maxim. El Dr. Shevchuk también afirma que está observando un aumento de las malformaciones en los recién nacidos, un fenómeno que, según nos cuenta, es otro de los daños colaterales de la guerra. Creemos que el estrés crónico en las mujeres embarazadas está provocando un aumento de los defectos congénitos. Diferentes defectos no solo en el sistema urinario, sino también en los pulmones, el corazón y el sistema nervioso. Según un reciente informe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la muerte, las lesiones de guerra y la separación familiar duradera se encuentran entre los acontecimientos traumáticos que han trastornado la vida de los niños de Ucrania en los 3 años transcurridos desde que la Federación Rusa lanzara su invasión a gran escala. Este es un orfanato a las afueras de Kiev donde los niños esperan ser adoptados. El director nos cuenta que ha habido un aumento dramático en el número de niños abandonados desde el inicio de la guerra. Algunos padres han sido asesinados o están desaparecidos y otros no pueden cuidar de sus hijos por motivos económicos o psicológicos. La directora del Centro Municipal de Apoyo Social a Niños y Familias de Kiev, Tetiana Lamar, me cuenta que es necesario crear un oasis de felicidad para estos niños, pero incluso el orfanato puede convertirse en un objetivo de guerra. Algunos de mis empleados fueron asesinados aquí porque se quedaron a pesar de la ocupación. Había cadáveres tirados en la calle. Esa era nuestra realidad. Cuando regresamos necesitamos mucho tiempo para limpiar todo. Es muy difícil hablar de esto. Los soldados rusos entraron en este mismo patio y mataron a algunos de los empleados de Tetiana. La Orden de Malta reconstruyó todo el patio, convirtiéndolo en un lugar para una nueva vida y una oportunidad de crecer, especialmente para niños que han sufrido las devastadoras consecuencias del conflicto.
Igor pisó una mina mientras jugaba al aire libre en su ciudad, que había sido invadida. Ahora está en proceso de rehabilitación para prepararse para recibir una prótesis de pierna y poder cumplir su sueño de jugar al baloncesto. Sí, me gusta jugar al baloncesto. En Lviv, Ucrania, Valentina Di Donato, EWTN Noticias. ¿Puede una canción que habla de Dios ser compuesta únicamente con inteligencia artificial? En medio del auge de esta tecnología, la reconocida cantante católica argentina Atenas levantó la voz con una advertencia que ya se ha hecho viral sobre el cuidado de escuchar música hecha solo por inteligencia artificial que puede tener serios errores de doctrina. Para hablarnos sobre esta información estamos en conexión con Atenas desde Nashville, Estados Unidos. Atenas, bienvenida a EWTN Noticias. Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente. Atenas, ¿qué opinas sobre la presencia creciente de la inteligencia artificial en la música católica? Bueno, como ya he comentado antes en mis redes sociales, mi problema no es tanto con la inteligencia artificial como una herramienta más que nos puede ayudar, sino a las creaciones que son hechas 100% con inteligencia artificial y que de hecho no podemos saber el origen de las mismas. Ahí es cuando creo que tenemos que prestar atención y discernir si es conveniente consumir este tipo de música o no. ¿Y qué fue lo que más te ha impactado al descubrir este tipo de canciones netamente hechas con inteligencia artificial y qué riesgos encuentras? Lo que más me impactó fueron la cantidad de reproducciones, que tenían millones y millones de suscriptores y reproducciones. Y los peligros que encuentro son que, como mencionaba antes, no podemos saber el origen porque las personas que crean este contenido se hacen pasar por artistas ficticios que no existen y no dicen de verdad de dónde están creando esta música. De hecho, ni siquiera podemos saber si es auténtica música católica porque no podemos saber si los autores son católicos y, de hecho, las letras las compone 100% la inteligencia artificial, que está contaminada por un montón de otras creencias que hasta ni siquiera son cristianas, y los peligros que yo encuentro, y de hecho que me he tomado el trabajo de escuchar esta música, es que tienen errores teológicos. Por ejemplo, me gusta siempre mencionar uno de los videos más reproducidos que son: empezar, no significa nada; segundo, si la luz de María no proviene del cielo, ¿de dónde proviene? Y el camino hacia el infinito para nosotros no es nada porque el único camino válido es al encuentro y a la unión con Dios. Eso es una típica frase que sale de la nueva era o del New Age. Por eso vemos que la inteligencia artificial toma indiscriminadamente contenido y a nosotros no es nada porque el único camino válido es al encuentro y a la unión con Dios. Eso es una típica frase que sale de la nueva era o del New Age. Y sobre todo un riesgo espiritual para los jóvenes que están iniciando la vida cristiana y usan este tipo de plataformas digitales sin fijarse quién está detrás. ¿Qué les podrías decir a ellos en todo caso? Bueno, como todo tenemos que discernir lo que consumimos, no solo si está hecha por inteligencia artificial, sino todos los frutos que pueden dar cualquier cosa. Que hay que buscar canciones en los que conozcamos el artista, que sepamos de su testimonio, su vida de fe, y que ahí de alguna manera tenemos una garantía un poco más certera de que esos cantos nos van a ayudar a crecer en nuestra fe. Gracias, Atenas, por la entrevista. Bueno, gracias a ustedes. Bendiciones. Hacemos una pausa y al volver, próximos a la canonización de los primeros santos venezolanos, la madre Carmen Rendiles y el médico José Gregorio Hernández, los devotos les rinden homenaje. Además, conoceremos un recurso para ayudar a los varones a dar lo mejor de sí en la familia, la iglesia y el mundo de hoy. Un sacerdote nos da todos los detalles. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. A menos de una semana de estar por realizarse la canonización de los primeros santos de Venezuela, la madre Carmen Rendiles y el médico José Gregorio Hernández, la gente ocupó las calles de Caracas llevando su alegría. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta. Este fin de semana, centenares de caraqueños participaron de una caminata nocturna en honor a los beatos José Gregorio Hernández y la madre Carmen Elena Rendiles, que el próximo 19 de octubre se convertirán en los primeros santos de Venezuela.
La actividad, organizada por el Santuario Nuestra Señora de la Candelaria y la Oficina de Vicepostulación de la Causa de Canonización del Beato José Gregorio, tuvo por nombre Ruta Nocturna por la Paz. El recorrido partió desde la Iglesia Divina Pastora buscando rememorar los pasos que el doctor José Gregorio Hernández solía dar a diario. La ruta siguió otros puntos emblemáticos en la vida del futuro santo: la Casa Museo José Gregorio Hernández, el Hospital Vargas, donde ejerció su profesión, la Casa de las Siervas del Santísimo Sacramento, que es la casa madre de la Orden de la futura Santa Madre Carmen Rendiles, la Plaza Bolívar de Caracas y la Iglesia de la Candelaria, donde reposan los restos del médico de los pobres. El padre Felipe Colmenares destacó la importancia de la procesión dentro de una intensa campaña de actividades de la Arquidiócesis de Caracas para dar a conocer la vida y el legado de los primeros santos venezolanos. Estamos preparando para la fiesta de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles. Y esta es una procesión pidiendo por la paz y acompañándolos a ellos con las imágenes de ellos, pero sobre todo con el amor y la fe de la gente que disfruta de la santidad venezolana y pidiendo la paz para Venezuela, la paz para el mundo entero y la salud para todos los enfermos. En una carta pastoral este martes, los obispos de Venezuela señalan que José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles brillan por el esplendor de sus virtudes y por pasar por este mundo testimoniando un gran amor a Jesucristo y a su Iglesia y un compromiso serio con las tareas que les tocó realizar. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Y en el mes de Rosario, más de 150 personas alrededor del mundo salieron a las calles para impulsar a las personas a rezar el Rosario a través de la iniciativa Rosario Peregrino. ¿Cómo lo hacen? Ceci Mora, representante del equipo Milagro por México, nos contó más sobre esta hermosa campaña. Veamos la entrevista. Ceci Mora, bienvenida a EWTN Noticias. Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí, por esta invitación. Estoy muy contenta y emocionada para contarles de esta campaña. Ceci, cuéntanos en qué consiste la campaña Rosario Peregrino. Bueno, la campaña se puede resumir en 3 palabras: tómalo, rézalo y pásalo. Y ahora sí explico un poco. Lo que queremos es, un poco motivar a las personas a que tomen ese rosario que tienen en el cajón olvidado, colgado en su coche o en su mochila, pero que nunca lo rezan, ¿no? Así es que tomarlo, luego rezarlo, porque eso es lo más importante, cómo nuestro corazón, la Virgen lo va trabajando. Lo podemos rezar por diferentes intenciones, por nosotros, por los enfermos, por la paz del mundo. Y ya que lo rezamos, es importante como invitar al prójimo o incluso darlo a conocer, ¿no? Entonces, por eso, la clave es el pásalo. Y pásalo lo explicamos como dáselo a un amigo, a un familiar, a algún compañero de trabajo, o incluso ese pásalo se puede ver dejando el rosario en la banca de una parroquia, donde haces el supermercado en la caja, porque lo que queremos es tejer una red de rosarios alrededor del mundo para que la Virgen, a través de estos rosarios, llegue a quien más lo necesita, que pues ella así lo podrá alcanzar. ¿Y de qué manera efectúan esta campaña en los diversos países? Bueno, la convocatoria empezó en nuestras redes, en Instagram, Milagro por MX, donde en historias, en publicaciones, empezamos a anunciar que ya se acercaba otra vez el mes del Rosario y otra vez esta iniciativa. Digo otra vez porque es el 3er año que en el mes de octubre lanzamos la campaña de Rosario Peregrino. Entonces las personas, algunos seguidores ya que llevan algunos años con nosotros, ya lo conocían y otros nuevos les interesó mucho, ¿no? Entonces la convocatoria fue, viene esta campaña, ¿quieres ser tú un peregrino del Rosario? Súmate a este grupo de WhatsApp. Y ya en ese grupo de WhatsApp, donde están más de 50 personas, de más de 36 países, la verdad fue la respuesta ha sido muy bonita. Ahí les íbamos como explicando, ¿no? Mira, tienes que descargar este documento que están las tarjetitas, luego compra bolsitas, luego ármalos y ya, pues llegó la fecha donde fue, venga, a lanzarlos, a tejer esta red.
Entonces van peregrinando y compartiendo esta hermosa devoción. Ceci, si tú pudieras describir algunos frutos que también el rezar el rosario ha hecho en ti, ¿cuáles serían? Bueno, esta pregunta me encanta y yo siento mucha más confianza en Dios. Como que antes, no sé, como católica de toda la vida, pues sí, rezaba, confiaba, pero ahorita realmente Dios me ha regalado el saberme su hija. Así es, Ceci. ¿De qué manera las personas que nos están viendo, que son de otros países, también pueden unirse a esta campaña? Claro, pues bueno, para igual estar enterados de cómo vamos, yo les recomendaría seguirnos en nuestras plataformas, que es Instagram, Milagro por MX, y en Facebook estamos Milagro por México. Que la verdad aquí me gusta decir que el milagro ya lo pedimos por todo el mundo. Hace 2016 que iniciamos, sí era como una cuenta más enfocada en México, pero ahorita ya lo que alguna vez nunca nos imaginamos que iba a ser casi milagro por el mundo, ¿no? Entonces, siguiéndonos en nuestras redes y también en Instagram tenemos una comunidad donde te puedes, pues sí, agregar o solicitar, todo es gratuito, y ahí vamos a estar ahí mandamos recordatorios de que ya va a empezar el rosario, porque también, aunque en el mes de octubre la campaña de Rosario Peregrino, todo el año tenemos activa la cuenta, ¿no? Rezando en vivo el rosario, y bueno, si específicamente se quieren sumar a esta campaña, en el link de nuestro perfil de Instagram pueden encontrar un PDF donde están las tarjetitas para imprimir. Y bueno, lo que necesitas es imprimir. No tienen que ser millones de rosarios, pueden ser 1, 3, 10, los que tú puedas, y empezar. Toma ese rosario que tienes un poco olvidado, reza, y ese rezar también es importantísimo, ¿no? La gente tiene necesidad, aunque no lo sabe, aunque ahorita el mundo pues no nos lo dice mucho, la solución a nuestros problemas, tristezas, está en el rosario, está en hablar con nuestra madre, que es nuestra intercesora más directa a su hijo. Quedan entonces invitados todos nuestros televidentes para rezar el rosario y también para ser promotores de esta campaña. Gracias, Ceci Mora. Muchas gracias a ti, Natalie. El padre Rodrigo Fernández, del Instituto del Verbo Encarnado, conocido por su apostolado en línea Morder la Realidad, está impulsando un curso de formación virtual para hombres, Duc in Altum, hacia una masculinidad católica. Para saber más al respecto, estamos con el padre Rodrigo, que nos habla desde Arequipa. Padre, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Eddie? Muchas gracias por la invitación. Pues padre, háblenos de por qué usted vio que era importante, cuál es la necesidad de un curso como este que usted está impulsando. Genial. La necesidad es la fidelidad a la propia vocación, sea matrimonial o consagrada. Tenemos que ser fieles a la vocación, decirle que sí y con un compromiso fuerte a lo que Dios nos pida. No todos tenemos que ser consagrados o todos tenemos vocación en la vida matrimonial, pero tenemos que sí decirle que sí a lo que Él nos pida. Para poder decirle que sí, necesitamos nosotros saber qué es lo que Dios nos pide a nosotros, en este caso, como hombres, y todo lo que nos configura, las fuerzas que tenemos, los llamados de Dios, para poder ser fieles a eso en nosotros y poder decirle que sí a Él. Y algo que nos configura a todos los varones es la paternidad. O sea, todos estamos llamados a ser padres, ya sea espirituales o biológicos, pero la paternidad es inherente y es algo que nos hace ser masculinos, ser hombres. No masculino en el sentido de fuerte, ¿no? Y no sé, tosco, sino en el sentido realmente de lo que Dios quiere que seamos, viriles. El problema que vemos, ¿no? La necesidad surge de esto, que necesitamos pues una conciencia de figura paterna, o sea, haber tenido una figura paterna que nos haya enseñado a ser hombres, a ser padres y a decir que sí a los compromisos en general. Y el tema es que no todos hemos tenido una figura paterna, pues, de esas características, que sea ejemplar. Y el modo de sanar esta carencia o esta falta de plenitud, digamos así, es la paternidad divina, ¿no? Que de ahí viene toda paternidad. Así que la necesidad es esa, ¿no? Primero, ser fieles a la vocación, cual sea, que Dios nos dé, y para eso debemos saber
que debemos ser padres, que debemos ser, por lo tanto, hijos y hermanos, y así, sabiéndolo, desde la paternidad divina, poder ser fieles a lo que Dios nos pide. En efecto, Padre, ¿en qué consiste justamente este curso virtual? ¿Cómo van a poder, o sea, qué tipo de actividades se van a realizar en él para la formación justamente de los varones católicos? Muy bien. El curso es virtual, que digamos, es como una comunidad o un grupo virtual, ¿ya? Por lo tanto, no es que tenga una duración, ¿no? Y que vayan a haber como tandas, al menos hasta ahora no ha surgido, puede ser que después sí. Pero consiste en formación virtual y ojalá cada tanto presencial, cuando se pueda, desde una antropología católica realista, desde la filosofía de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, de la Iglesia, digamos, una filosofía realista que nos diga cómo es un ser humano, ¿no? Y entonces, ¿qué características en especial tiene el hombre? Muy bien, partiendo de esto, ¿no? Y la relación que tiene con Dios, por supuesto, el influjo de la gracia, vamos a tocar temas que nos ayuden a eso, primero conocer cómo es un ser humano, a qué está llamado, qué cosa es la paternidad, qué problemas actuales vemos y cómo es que en Dios todo eso se soluciona, digamos, ¿no? Para poder configurarnos de a pocos, mediante virtudes, mediante hábitos que vayamos adquiriendo, ¿no? Por eso van a haber tareas semanales que todos podamos hacer en las casas, en la vocación que tengamos. Vamos a poder configurarnos con el prototipo de hombre perfecto, ecce homo, que es Jesucristo, pues, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Claro, y es algo que responde a una necesidad real que muchos varones cuando ven estas iniciativas inmediatamente dicen esto es para mí. ¿Cómo puede alguien unirse a participar en este curso? Bueno, escribiéndome directamente al correo o mejor al WhatsApp, ¿sí? Mi número es 51-9123-50333. 9123-50333. Yo les voy a mandar un formulario. Ellos se inscriben, los que quieran. Ahí les hago unas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si es que tienen hijos, si es que son solteros, o están casados, o son consagrados, porque también hay varios consagrados que quieren hacerlo, ¿no? Consagrados todos varones. Bueno, y eso. Y después se les va a dar ahí al final del formulario un link para un grupo de WhatsApp en donde solamente mandamos los administradores mensajes para ir dándoles pues los links de cada semana, ¿no? Entonces, 9123-50333 o también yendo al blog, ¿no? morderlarealidad.com. morderlarealidad.com. Ahí va a estar una página destinada para Duc in Altum. Padre Rodrigo Fernández, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Eddie. Dios los bendiga. Chao. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.